Es horrible, pero sirve para entender que hay un 30% de la población argentina que hace mucho tiempo, Arroyo dice, 3 generaciones que está en la marginalidad. Sí. Y no es tan sencillo lograr que se vuelvan a emplear, o vuelvan a entrar al sistema, digamos, ¿no? Es una complicación. Además, el empleo está en discusión en el mundo. Hoy el mundo habla de ingresos múltiples. No habla de recuperemos el salario de ese viejo país o de esa vieja sociedad industrial que te permitía la movilidad ascendente. 40 horas por semana, trabajar durante 40 años en el mismo lugar. No existe más eso. Entonces hay una discusión alrededor de, bueno, cómo hacer, digamos, con esta sociedad, digamos, tan polarizada en términos económicos y cómo evitar que las capas más vulnerables de la sociedad caigan a un lugar donde después resulta muy difícil volver a salir. No es un debate que estemos dando solamente en la Argentina y creo que es un debate que se requiere dar con mucha inteligencia porque hay que afectar no solamente las variables que estamos acostumbrados, sino hay que animarse a discutir otras cosas como por ejemplo la riqueza. Discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Bueno, en un rato vamos a darles detalles exclusivos de cómo está cobrándose ese aporte solidario, que también es bastante simbólico. Ahora, Leandro, me decías recién, bueno, ¿qué va a pasar con esa parte de la sociedad cada vez más marginada alrededor del globo? Vos debés leer un montón de filosofía económica sobre lo que viene, pero esto es ahora, las elecciones son este año y esa gente, por más de lo que pueda pasar en el futuro, hoy la está pasando muy mal. ¿Cómo, más allá del gobierno, de la contención y demás, cuanto a cómo le habla a esa gente, cómo te parece a vos que tiene que hacerlo? Digo, cómo acercarse. Bueno, hay que hablarle a todo el mundo con mucha humildad. Sí. Acá estamos todos en un barco que la tiene difícil. Los que estamos en política tenemos la obligación, los que militamos en política tenemos la obligación de tener nuestra empatía a flor de piel, de ser muy sensibles, muy respetuosos con la gente, no jugar con ningún tipo de emociones, pero al mismo tiempo no militar la desesperanza. Es una delgada línea, ¿no? O sea, ni vender espejos de colores, ni decir, por otro lado, la actitud nihilista de no future, digamos, ¿no? De los pan rock. Mirá, yo creo que lo que está en juego en la Argentina y en América Latina son las libertades positivas. Me hablabas de filosofía del derecho, pero se necesita esto, porque muchas veces se habla de la libertad y se habla de la libertad en términos de la libertad negativa, que es esa libertad que se pone en riesgo cuando el Estado avanza sobre los derechos individuales, ¿no? Entonces, para garantizar las libertades negativas se construyó el Estado de Derecho y sobre eso se monta la República. Y sobre eso habla mucho la derecha. Pero las libertades positivas son las que construyeron el Estado de Bienestar y las que le dan sentido a la democracia, que son las que entienden que si hay necesidades es muy difícil ejercer la libertad, que la libertad cae en el formalismo y para eso es importante el rol del Estado. Y es importante además un pacto social. Un pacto social no solamente para invertir parte del ahorro y del excedente económico para generar más empleo, sino también para redistribuir la riqueza. Porque el mundo hacia el cual nosotros vamos, insisto, no es el mundo de la década del 60 y del 70 que se organizaba alrededor del trabajo exclusivamente. Ahora el concepto de trabajo, por lo menos del trabajo industrial, ahora el concepto de trabajo cambió y el concepto de ingreso implica que tengamos que poner algún día en la mesa de discusión, por ejemplo, la idea de ingreso universal. Es un tema que obviamente hoy es impensable porque ya sabemos los embates de los cuales somos víctimas, los que creemos que hay que redistribuir el ingreso, porque siempre la derecha se monta sobre la idea de se generan planes vagos, ¿no es cierto? Se desalientan las inversiones. Un debate que estaría bueno algún día dar, porque me parece que si no lo damos va a ser muy difícil pensar una sociedad más justa y más integrada. Pero lo que es importante entender es que la cohesión social no la garantiza el mercado. La garantiza la ciudadanía a partir del ejercicio pleno de su soberanía. Eso se llama distribución secundaria del ingreso. La distribución primaria del ingreso es la que se da con el laburo. Vos tenés un buen trabajo o un trabajo más o menos y tenés un ingreso. Y después la distribución secundaria es la que se da a partir de la intervención del Estado, que puede ser a través de servicios o a través de transferencias. Lo importante es tener claro qué modelo de sociedad queremos. Porque, a ver, acá hay una cosa que es bastante perversa, que es que están tratando de construir la idea que en realidad la protección social forma parte del pasado y que en todo caso hay una suerte de responsabilidad personal sobre el futuro de cada uno de nosotros. Como no creen en la sociedad, te dicen el Estado no tiene por qué hacerse cargo de que vos pierdas el empleo o que vos tengas dificultades para insertarte en tu primer empleo. Eso es una responsabilidad personal y construyen sentido común sobre esa línea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, poner en discusión el sentido más lógico y más primario de todo esto, que es el sentido gregario de la comunidad. Si nosotros no logramos construir la idea de que somos una comunidad
y que la sociedad efectivamente existe, y no es lo mismo hablar de sociedad que hablar de un conjunto de individuos, va a ser muy difícil que podamos dar la batalla por el sentido común. Bien, ahí, en ese sentido, ¿hay una diferencia dentro del gobierno de cómo se ve, por ejemplo, si el turismo habría si debería bajar o no? Digo, ¿te parece que se está discutiendo todo el tiempo o que hay decisiones más tajantes? No, y Darío, se discute en el mundo. Sí, sí, sí. Se está discutiendo en el mundo. Está claro que la economía de la Argentina es una economía mucho más precaria que la economía de los países de Europa, por ejemplo, de los países centrales, donde se pueden dar el lujo de confinarse 3 meses. Acá no sé si hoy tenemos esa posibilidad. Ahora, también es cierto que o tomamos medidas drásticas o esto puede ser, como te decía el doctor recién, una catástrofe peor de lo que fue el año pasado. El gobierno de la ciudad podría haber apoyado más, que en el momento que se discutía eso podría haberlo intervenido más, o también de la provincia. Te pregunto por tu recorrido en la ciudad, ¿no? Sí, soy legislador porteño, presentamos proyectos de ley para tratar, por ejemplo, que salven a los bares notables antes de que cierre la Puerto Rico. Y uno dice, che, ¿el bar notable qué es? Además de ser un polo gastronómico que da empleos directos e indirectos, es patrimonio inmanente y cultural de la ciudad. Y no hay una sola política al margen de algunas excepciones, algunos impuestos transitorios. Pero si yo te digo, por ejemplo, ¿qué es el ATP? Casi todo el mundo sabe qué es el ATP, qué es el IFE, qué son los créditos a tasa subsidiada. Ahora, ¿cuáles son las políticas para sostener la producción, el consumo y el empleo de la ciudad? Nadie puede decirte ninguna. Sencillamente porque lo único que hicieron fue modificar por 6 meses la posibilidad de que puedan no pagar ingresos brutos. Y la verdad que no alcanza. La verdad que no alcanza. Bien, acá este lado habían levantado la mano por veces, Fero. Sí. A mí me da la sensación por lo que veo en la ciudad de que hay como un dejar hacer en relación con la actividad de los ámbitos gastronómicos. Anécdota personal, el otro día, Mía no permite retornar a la fase 1, pero si hay margen, vos ves que hay margen también desde lo social. Si la gente está predispuesta a retomar, digamos, una cuarentena estricta, un confinamiento, digamos, no hay margen. al abril del año pasado. No hay margen, pero la verdad, en términos de política pública, eso no significa nada. Si hay que hacerlo, se va a hacer. A ver, ¿qué debería, una democracia normal, qué ocurre? El oficialismo y la oposición se ponen de acuerdo en pautas generales para poder mandar un mensaje unificado. Te pongo el caso de la ciudad. Nosotros, Larreta nunca nos convocó, por lo menos en esta etapa que yo tenga entendido, a discutir qué hay que hacer para garantizar consensos mínimos para ordenar esto. Porque vos vas por la ciudad y el control vehicular para las motos no te falla. Si tenés moto, los que tienen los motoqueros o las motoqueras saben lo que estoy diciendo, te rompe las pelotas cada 3 minutos. Ahora, si por ejemplo se presenta una situación de esta naturaleza y ni hablar en los polos gastronómicos más grandes que alcanza con salir a recorrer este barrio, para darte cuenta que el laissez-faire es la política pública, el dejar hacer y que todo pase. Bueno, la verdad es que se necesita un acuerdo de la política para poner, fundamentalmente, antes de poner restricciones, poner consignas claras. Porque todo esto que decíamos recién, todos sabemos que dura una semana. Si dentro de una semana los casos se dispararon a 20 lucas por día, y tenemos que discutir todo de nuevo. Hablando de eso, puede pasar, Andro. Lo primero que uno le viene a la mente es que hubiese pasado si Casanel hubiese tenido 15 entradas a la Quinta de Olivos, como habían dicho que había tenido una, ¿no? Y todas las tapas. La comparación siempre... 20 días hablaron de la supuesta entrada de Casanelo a ver a Cristina. La doble VAR y la comparación siempre con el otro hemisferio. Inventaron a 2 testigos también en ese caso. Es pornográfico, o sea, es pornográfico y bueno, la verdad que obviamente esto hay que vincularlo, porque el lawfare o la guerra judicial hay que vincularlo también con la fake news o noticias falsas, con la posverdad, con la idea de la mentira emotiva. Y así todo. El Consejo de la Magistratura, porque estos jueces, los que están ahí en esa lista, van a seguir dictando sentencias, han dictado sentencias en otros casos, como decía Andrés. ¿Cuál es la salida institucional a todo esto? No, yo creo que al revés. Que si estamos discutiendo esto porque esos mecanismos de control están funcionando. Porque la verdad que es insólito, todo es insólito, ¿no? El espionaje ilegal, la persecución política, la pornografía, la relación pornográfica entre el poder judicial y el poder político. La verdad que porque funcionan esos poderes sabemos esto. Ahora, las sanciones y las exclusiones y las depuraciones, eso sí, yo creo que está pendiente, pero hay que entender también cómo es la correlación de fuerza en la Argentina. No para justificar, sino para redoblar el esfuerzo, para transparentar las instituciones, porque cuando vos peleás contra estos muchachos, no peleás contra un partido político, peleás contra un sistema donde están los medios de comunicación hegemónicos, donde están los grupos económicos, donde está el poder financiero, incluso tienen asesoría y financiamiento de afuera. Moró lo demostró en más de una oportunidad, ¿no es cierto?, cómo los fondos buitre financiaron campañas de desprestigio
para beneficiar su posición de negociación con la deuda, pero también, digamos, para garantizar que gane Macri en las ¿Sabés elecciones. qué queda muy? Y antes hablábamos, Leandro, de la ciudad, y te pregunto en general las ciudades por dos cosas. Uno, lo caro que está vivir en las ciudades, y otro, hablábamos antes también del sujeto urbano, ¿no? Casi, bueno, de los jóvenes que salen, a Fero lo veía hablando de Nocturni, que querías hacer una pregunta por ahí del tema. ¿Ves en las ciudades hoy no sé, cómo está la gente, una cantidad de gente también, bueno, que la ha pasado muy mal en la ciudad, obviamente la pasás mucho peor en el medio de la cuarentena, de la pandemia, y si estás con hambre y con más pobreza? ¿Cómo ves ahora, a partir de ahora, la política en las ciudades, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires? Me parece que hay como un descongelamiento, porque por primera vez en mucho tiempo empezamos a poner los problemas urbanos en la discusión pública. Creo que arranca con Costa Salguero, cuando trataron de privatizar el río, proceso que sigue en pie todavía, porque obviamente el macrismo insiste con privatizar la costa del río. Creo que siguió con todo lo que vimos a partir de la manipulación de las vacunas, dándoselas a las obras sociales y a las prepagas. Eso cayó muy mal también. Además, ya vimos después cómo organizaron el vacunatorio en el Luna Park y en la cancha de San Lorenzo, con lo cual creo que se empezó a descongelar un poco esa relación, fundamentalmente los medios de comunicación que empezaron a hablar más de estos temas. Ahora, la síntesis, en Buenos Aires es muy difícil vivir. Es muy difícil vivir, no solamente porque te encarecen la vida, porque acá pusiste 3 aumentos, te podría dar un montón, la BTV, el acarreo, los parquímetros, todos aumentaron por encima de la inflación, el impuesto al consumo con tarjetas de crédito y débito, o sea, es una barbaridad lo que han hecho, sino que además los servicios que prestan son cada vez peores. O sea, Buenos Aires está cada vez más sucia, todo lo percibimos, y estaría bueno que algún día habláramos del contrato de la basura, porque se lleva el 10% del presupuesto de la ciudad, 63.000 palos. Ya que hablas de presupuesto, creo que Andrés habías traído un dato, ¿no? Sí, del sí. tema. Entonces, la pregunta, Leandro, es ¿cuáles debieran ser las prioridades presupuestarias? Porque uno puede entender que las cajas, claro, no son infinitas, ni la del gobierno nacional, ni la del gobierno de la ciudad, ninguna. Pero ¿cuáles deberían ser las prioridades en este contexto? Salud, educación y seguridad. Las 3 cosas más importantes, está claro. No, y además la asistencia a la pyme y al trabajo, ¿no? Sí, sí, ahí hay, perdón que intervenga, hay algo que también se está dando igual en la provincia con respecto a la segunda ola, ahora seguís con la respuesta, que es que hay mucha complicación con respecto a cuánta cantidad de casos puede haber, porque hay muchas escuelas, muchos clubes de barrio, muchos lugares que se usaban para contener a quienes estaban contagiados, a lugares por ahí de tránsito y demás, que ahora están ocupados con las actividades normales. Entonces puede también estar complicado ahí, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, estaban diciendo. Sí, pero bueno, igual las prioridades presupuestarias, Sí, digamos, eso no tiene nada que ver. Aparte, no es un problema, porque muchas veces te dicen, no, bueno, ahora... No, pero a ver, vos ves una caída en la inversión, tanto en salud y en educación, desde los últimos 10 años, por lo menos. O sea, no es que es nuevo. Porque algunos te dicen, no, porque vos en realidad estás contando el presupuesto y no te das cuenta que vos ahora transferiste la seguridad o que transferiste otros servicios, pero no, es sistemático la caída del presupuesto, la desinversión. Ahora, donde no baja la inversión o el gasto público es a la hora de darle los business a los amigos de ellos. Porque todos estos que vimos recién son todos empresarios amigos al gobierno, primero de Macri y después de Larreta. Pero... Por empezar, el señor Rogio, ¿no? Que alguna vez estaría bueno contarle a los televidentes, por ejemplo. La empresa Rogio, la empresa Metrovías, que es titular el señor Rogio, un hombre que se autoincriminó como responsable de pagar coimas. Yo presenté un proyecto para que se lo excluya, porque él mismo fue a decir que había pagado coimas. Bueno, entre otras cosas, digamos, además de tener un montón de negocios abajo de la tierra y haber hecho, por ejemplo, la barbaridad de haber traído subtes con asbesto. Sí. Se murió esta semana un compañero trabajador del subte como consecuencia de un cáncer por aspirar asbesto. Por eso hicieron un paro los metrodelegados. Pero, entre otras cosas, esa empresa se superpone con otra empresa que es Subterráneo de Buenos Aires. O sea, el día que los porteños y las porteñas sepan que para administrar este subte malo, deficiente y caro hay 2 empresas, una pública y otra privada, bueno, vamos a empezar a discutir en serio cómo administrar las prioridades, porque la verdad es absolutamente insólito que el subte sea privado, esté mal administrado y que además haya una empresa que se llama Subterráneo de Buenos Aires, que sea en paralelo, digamos, la que se tendría que ocupar de ampliar la red de subte, que obviamente nadie amplió en los últimos 10 años, como dijeron que iban a hacer, eso no ocurrió. Patearon a las personas en situación de calle. 7 lucas. Sí, es del censo 2019. Sí. O sea que no estamos contando la pandemia. Sí. ¿Qué se hace con el déficit habitacional? Claro. Hay personas que son desalojadas de los hoteles porque no tienen la plata para pagar. Hay gente que vive en la calle, que come de lo que le dan las organizaciones que los atienden. Digo, ¿cómo resuelve la ciudad? Una ciudad que además, vos lo debes saber mejor que yo, debe tener alrededor de 200.000 propiedades en desuso, o sea, vacías. 300.000.
¿Cuántas? 300.000 por la especulación inmobiliaria. Sí. Es decir, gente que tiene su departamento esperando la oportunidad de alquilarlo mejor o venderlo mejor, digamos. Pero en el camino hay mínimo, porque para mí ya están entre las 10 y las 12.000 con la personas indigencia arriba del 10%. en situación de calle, 3 millones de personas en indigencia en el país. Digo, ¿qué planteás vos como legislador de la ciudad para solucionar ese déficit? Es jodido, ¿no? Pero digo, Muy jodido. A ver, hay 300.000 viviendas vacías, que es más o menos el equivalente a la cantidad de gente viviendo en villas miserias en la ciudad, claro. ¿no? Es muy loco eso, porque te muestra la desigualdad. Segundo lugar, la gente en situación de calle es un problema muy complejo. No hay que suponer que, bueno, eras clase media, te caíste a clase media baja, el clase media baja se cayó a baja no estructurada y te fuiste. No, es más complicado. Y más directo. Sí, pero digo, se necesita también un acuerdo de la política, porque es muy difícil intervenir ahí. O sea, no es solamente que hay déficit habitacional o que hay dificultades para conseguirle vivienda. Son problemas psicológicos, psiquiátricos, sociales muy fuertes. O sea, hay que tomárselo en serio este tema y necesita un acuerdo de la política, porque además no solamente, o sea, cualquier persona que esté viviendo en la calle es indigno y como sociedad debería ser un escándalo ético, sino que en particular a mí me parte el alma y creo que ustedes también, los chicos en situación de calle y los discapacitados y las discapacitadas en situación de calle, situación que nos hemos acostumbrado a ver porque forma parte del panorama porteño y eso debería ser absolutamente inadmisible. No, que en los Eso es niños, que en los indigencia. chicos de 0 a 14 años a nivel de país es el 57,7%. 6 de cada 10 niños argentinos son pobres. Son A pobres. pesar de los 6 de programas cada que se han 10. aplicado, porque Exactamente. los últimos meses con la tarjeta alimentar se redobló la UH, o sea, se aplicaron programas de transferencia monetaria enormes para evitar que ese número horrible, digamos, sea más horrible de lo que es. Sí. Pero lo que hay que hacer es un pacto, a ver, lo que se necesita en la verdad en la Argentina es un pacto para repensar un modelo de sociedad, de producción, de distribución. Digamos, si esto no ocurre, digamos, estamos siempre corriendo atrás del problema y esto le excede a la ciudad de Buenos Aires, pero le incluye. Entonces, es cierto que la ciudad de Buenos Aires no se puede hacer cargo de los problemas estructurales ni macro de los que venimos hablando, pero también es cierto que se está haciendo la sonza, porque en la mayoría de estos asuntos, digamos, el esfuerzo fiscal y el esfuerzo político que hace es muy limitado. Gracias, Leandro.